¿cómo están? En el video de hoy les voy a mostrar diferentes formas de peinarse el flequillo para que puedan cambiar de vez en cuando el look y no tengan que llevar siempre el mismo. Espero que les sirva muchísimo y vamos a empezar ya. La primera técnica para peinar el flequillo va a ser con un secador y un cepillo de estos redondo. Para empezar voy a dividir mi flequillo y el resto del pelo lo voy a poner atrás en una colita de caballo para que no me estorbe. Siempre que le vamos a cambiar la forma al flequillo tenemos que mojarlo, yo ya se los he dicho en un montón de videos. Lo primero que vas a hacer es peinar con el secador hacia abajo y para los dos lados con el cepillo para que el pelo se seque hacia abajo como naturalmente, sin ningún tipo de partido y como que se alise pero sin que lo estés alisando. Después lo que vas a hacer es que vas a separar las partes largas y con el cepillo las vas a secar hacia atrás, como dándole vueltica y alisándolo pero hacia atrás. Vas a hacer eso un par de veces, no necesitas hacerlo demasiado porque queremos alisar el pelo pero que quede con un poquito de onda y que se vea natural y no que quede como liso. Entonces vamos a hacer eso a los dos lados y si tú eres como yo, que te quedó así como una ondita en la parte de adelante porque no soy lisa, idealmente digamos que cuando haces esta parte al principio, eso debería quedar liso. Si no queda liso, lo que puedes hacer es eso mismo que hiciste con el cepillo, pero esta vez cogiendo parte de esos pelitos pequeños, los más corticos. Y cuando vas a hacer el segundo lado, también vas a incluir parte de esa mitad que ya hiciste para que el pelo se seque en las dos direcciones. Y al final lo que me gusta hacer es utilizar el calor que queda en el cepillo para darle un poquito de vuelta así al flequillo, porque me gusta que quede como con un poquito de volumen aquí, como con una, no sé, ¿cómo se dice eso? Como un volumen y no que quede así recto, plano en la cabeza. Y ya lo único que queda hacer es con los dedos darle textura, le puedes dar textura a las puntas y peinarlo como tú quieras, peinarlo por la mitad, del lado, como tú quieras. Y esa va a ser la primera técnica y también va a ser la base de lo que voy a hacer en las otras técnicas que les voy a mostrar. Bueno, para la siguiente técnica vamos a utilizar una plancha. Si tú tienes el pelo liso, puedes hacer esto desde el principio. Pero si no, yo sí les recomiendo que primero sequen el pelo con secador de esta forma que lo hicimos antes. Porque cuando lo secan de mojado a seco con el secador, lo que van a hacer más o menos es como borrar cualquier tipo de forma que tenga el flequillo para que ustedes se la puedan dar. Obviamente en el momento que le vayas a poner la plancha al pelo, el pelo no puede estar mojado. Ya tiene que estar seco, ya sea porque lo secaste o porque nunca te lo mojaste. Si tú eres súper rebelde y definitivamente dijiste que no quiero, pues bienvenida a probarlo desde el pelo seco, como lo tengas. Mira a ver si te funciona, de pronto eres bendecida por los dioses y te funciona. Pero mi recomendación es que siempre hagan primero la secada con el secador. Para este siguiente look vamos a hacer un peinado como de lado. Vamos a empezar a coger pedacitos muy delgaditos y vamos a empezar a encresparlos hacia adentro. Ya les voy a mostrar cómo. Y lo quieres estirar así hasta que se enfríe un poquito para que no quede tan crespo, sino que quede un poquito como más planito, más usable. Y voy a seguir haciendo lo mismo en el resto hasta que llegue más o menos por ahí hasta acá, yo creo. Y este lado lo voy a hacer igual, pero entonces este lado termina siendo como hacia afuera de la cara y estos lados todos como hacia adentro. Lo vas a peinar todo hacia abajo para que quede como planito hacia la frente y se vea la onda bien. Y es normal que te van a quedar las puntas paradas como hacia afuera. Tranquila que lo vamos a solucionar. Lo que vas a hacer es que esas puntas las vas a encrespar con la plancha hacia el otro lado, como si las estuvieras encrespando hacia afuera de la cara, pero solamente las puntas para que te queden planitas a la frente.
Y este peinado me encanta, por ejemplo, así en una media cola o con todo el pelo suelto, que todo está crespo, porque le da como una textura muy natural y eso me gusta muchísimo. Obviamente todo esto queda mejor como con producto, pero con los mismos dedos puedes hacerle así y crear textura. Y juega con el resto del pelo a ver cómo te queda mejor a ti, qué te funciona más con tu cara. Miren cómo se ve con el pelo recogido. Y eso es todo por este estilo. Y esta siguiente opción es para la gente que tiene el pelo naturalmente así o pues tiene una onda, y me va a quedar un poquito difícil porque yo me lo hice, no es como que mi pelo sea así. Pero igual les quiero mostrar porque me han preguntado mucho cómo lo peino si no tengo secador. Pues voy a intentar hacérselos con solo plancha. Voy más o menos a utilizar como la misma lógica del primero y voy a peinar primero las partes largas y después me encargo de las corticas. Nunca vayas como directamente hacia abajo con la plancha porque eso te va a dejar demasiado liso el pelo. Lo vas a hacer siempre como doblando un poquito, pero súper poquito. No sé si se dieron cuenta que utilicé más o menos la cabeza como una guía, porque no estoy doblando la plancha en sí misma, sino que estoy más o menos como siguiendo la cabeza, como si me estuviera casi que peinando. Siguiente sección. Y esta voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer rápido hacia abajo, como si estuviera siguiendo también la frente, pero pues obviamente no se toquen la frente porque se van a quemar. Creo que nos va a funcionar. Y después utilicen las manos para moverlo, para jugar con él, para darle textura. Y obviamente pueden aplicar todo el producto que quieran. Y como pueden ver, pues es súper parecido. No es exactamente lo mismo, pero es muy parecido. Obviamente no es lo mismo que si tú tienes realmente el pelo con rizos, ondulado. Pero es como lo más parecido que puedo hacer para mostrarles cómo hacerlo con la plancha y no con el secador. Y bueno, eso fue todo, espero que les haya encantado este video, que les sirva un montón y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!